Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Padres. Entonces, Carmen, Sí. pues cuando tú quieras puedes comenzar, puedes seguir, mejor dicho, comentando lo que hay en tu corazón. Muy bien, Luis, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa y encantada de estar saludando otra vez a los oyentes que nos van siguiendo, ¿no? Y que seguramente a lo mejor el otro día con esa intervención que quedó incompleta, pues a lo mejor se quedaron con dudas o con preguntas que espero resolver hoy con las cosas que voy a compartir, ¿no? Y es que el otro día, si recordáis, los que pudisteis escuchar el programa, nos planteamos una situación que muchos padres y docentes nos estamos descubriendo que nos inquieta muchísimo, y es que en las escuelas a veces, más de lo que quisiéramos, se vulnera nuestro derecho de elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Y eso ya no hablo de cosas muy fundamentales o muy claras como puede ser, pues yo quiero que mi hijo haga religión tal o valores, o yo, no, sino a cosas mucho más sutiles, a cosas que pueden llegar en forma de un taller o dentro de una clase, dependiendo a veces de los profesores, bueno, sobre todo de los profesores, que pueden dar cabida en sus clases a ese tipo de ideología, porque de eso se trata. O sea, estamos en un tiempo en el que la escuela, y en eso hemos contribuido todos, o sea que parte de culpa la tenemos todos, por enfocarla como una guardería, como un lugar donde dejamos nuestros hijos allí un montón de horas y que nos los den ya educados, ¿no? Que nos los devuelvan hechos hombres y mujeres. Y eso ha sido el detonante y la causa principal de lo que nos estamos encontrando ahora y que ahora nos horroriza. Y es el hecho de que entonces, ¿quién es quien educa a nuestros hijos? ¿Nosotros? ¿O es el Estado o las ideologías dominantes? Pues bueno, en ese sentido a mí me gustaría parar primero y decir, a ver, vamos a entonar el mea culpa y cuidado con dar tanta autoridad a otros, porque luego ya es tarde para quejarte, ¿no? Entonces, yo me gustaría en primer lugar invitar a los padres a que, sobre todo en los primeros años, cuando toman esas decisiones importantes de a qué escuela voy a llevar a mi hijo, cómo quiero que sea educado, que se lo tomen muy en serio. Y también que cuando lo hagan, nunca le den a la escuela, ni a otros, ni siquiera a otros familiares a veces, ¿no? O a otras personas ajenas a su vida familiar, más autoridad de la debida. Eso es por una parte. Y eso es una cosa que nos respalda la ley. No es que lo digo yo porque a mí me gustaría que fuera así o porque nosotros somos de un grupo con unas creencias. No. Esto es un derecho legal que tenemos los padres, ¿vale? Pero que pocas veces lo ejercemos. Y claro, luego hay consecuencias. Eso primero. Entonces, cuando nuestros hijos empiezan la escuela, no podemos bajar la guardia en el sentido de que nosotros vamos allí sobre todo para que adquieran conocimientos, y digo esto muy así porque la pedagogía también se está definiendo mucho y renovando mucho en los últimos años, y el énfasis ahora no es tanto en conocimientos como datos, sino habilidades de aprendizaje, ¿no? O como también le llamamos en nuestro ámbito, competencias para la vida. Que, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que sí, que es un mejor enfoque, ¿no? Porque en este tiempo, pues los conocimientos pueden estar a la mano de cualquiera, pero lo que es valioso para un niño es aprender a aprender. Y bueno, pues la escuela va, en ese sentido, bien encaminada. Ha cambiado mucho sus objetivos, su manera de evaluar,
En fin, cosas que tenemos que valorar, porque que quede claro que yo no estoy aquí para hablar mal del colegio, ¿eh? Yo soy maestra y me encanta mi profesión y valoro mucho todo lo que podemos hacer bien ahí, ¿no? Pero esto es una llamada a los padres, sobre todo, porque luego, pues eso, cuando te encuentras desde el otro lado atendiendo a padres que no saben qué hacer porque su hijo tiene este otro problema, entonces te das cuenta de que esos problemas se están dando por las influencias que están recibiendo en los colegios, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema que hoy estamos compartiendo, ¿no? Así que, cuando los padres tienen a sus hijos en la escuela, no es tiempo de bajar la guardia, como decía antes, pero en todos los sentidos, o sea, y esto lo vamos a desarrollar más en toda una serie de programas de escuela de padres que vamos a emitir a partir de ya, dentro de muy poco, y cada semana también va a haber un tema, pero es muy importante que nosotros sigamos muy pendientes de lo que hacen nuestros hijos por nuestra propia relación ya con ellos. O sea, no ya por esos posibles peligros o problemas que se puedan presentar, sino por nuestra relación con ellos. Que ellos vean que lo que hacen en la escuela es muy importante para sus padres. No puede ser que un niño llegue a casa y que nadie le valore lo que ha hecho. Pero bueno, eso ya lo trataremos en su momento. Ahora bien, en cuanto al tema que hablamos ahora, nuestra sociedad ha ido evolucionando de una forma que diferentes grupos que eran unas minorías y que posiblemente, yo no digo que no tenían a lo mejor derechos que les correspondían, han pasado de estar en esa situación a una situación de supremacía, a una situación de poder imponer ellos a todo el resto sus criterios y sus valores. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque claro, eso llega también a la escuela, como ya podemos ver por otros medios, ¿no? Está en la televisión, está en el cine, está en cualquier medio que sirva para influenciar a la gente. Pero ahora estamos hablando de nuestros hijos y de la escuela, ¿no? El otro día comentaba sobre una asociación, una plataforma más que nada, porque aquí no es cosa ni de política ni de grupos, es una plataforma que surgió de protesta. En la sociedad que vivimos, que tenemos muchos medios de comunicación, ahora es muy fácil, cuando la gente ve que algo está mal o que es injusto, pues crear una plataforma, ¿no? de opinión o a veces de acción. Pues hace un tiempo ya en Perú empezó con Mis hijos no te metas por este mismo motivo, porque los padres empezaban a ser conscientes de que sus hijos venían hablándoles de experiencias en la escuela que no eran propias de la escuela, sobre todo en todo lo que se refería a la educación sexual, a la afectividad y a valores muy, muy importantes y que tienen que ver con la intimidad de la persona y con su desarrollo. Entonces, aquí en España también, yo comentaba que la he conocido en todo lo que va de año, esta plataforma, y estoy en ella como persona que recibo información o que doy información. No tiene otro compromiso en un sentido, ¿no? Pero es muy útil, porque como decía el otro día, claro, primero tenemos que tener información sobre las cosas para poder luego dar algún paso o actuar en consecuencia. Entonces, ese primer paso que yo decía que era importante de informar, pues es lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, a través de estos programas, ¿no? Bien, yo dije que tenía una documentación, si alguien la requería, pues puede escribir un correo, carmen.cifra@gmail.com, o puede llamar al programa, en fin, se puede poner en contacto con nosotros para poder hacerle llegar ese tipo de solicitudes de los padres a los centros, pues para que se les informe de las actividades extra que se pueden hacer y de su contenido y todas estas cosas. Pero hoy me gustaría centrarme en el otro punto. Nosotros estamos hablando siempre, como creyentes que somos, y con nuestra base en la palabra de Dios y en el Evangelio, de cómo vivimos eso en el día a día. Entonces, no me gustaría que nadie, después de escuchar el programa anterior, se quedara como a veces nos quedamos nosotros mismos cuando recibimos las noticias, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de noticias que yo he recibido en estos días. Una niña llega a casa con todas sus partes irritadas y su madre se queda alucinando porque es una niña muy pequeña, es de infantil, y le pregunta qué ha pasado, cómo es que ha llegado así. Y la niña explica porque les han hecho hacer un taller en la clase en que han tenido que tocarse unos a otros y, bueno, no voy a decir nada más.
esa experiencia son cosas contrastadas. No estoy hablando de alguien que ha dicho algo y está haciendo correr la voz. No. Tenemos los datos, pero no se pueden divulgar por el tema de la confidencialidad. Pero esto está denunciado, ¿vale? Esto está siguiendo su trámite legal, como corresponde. Esos padres han hecho la denuncia al colegio y esto está en marcha. Pero claro, tú oyes esto y te quedas horrorizado. Oyes, por ejemplo, pues lo que una compañera hace poco tuvo en su clase. Estaba dando clase, ella es profesora en una escuela en Barcelona, no voy a decir más ya, porque como Barcelona es muy grande, pues tampoco señalo demasiado al decirlo así. Y una psicóloga fue a dar un taller a los niños. Entonces, no voy a hablar ni del contenido. Simplemente es que cuando oímos este tipo de cosas, cuando oímos lo que las personas que vienen a veces a los colegios les llegan a decir o a proponer a nuestros hijos, pues la verdad que te queda mal el cuerpo, ¿no? Pero nosotros no nos podemos quedar ahí. A mí me gustaría, tú el otro día me preguntabas, Luis, ¿qué podemos hacer ante esto? Entonces yo te dije solamente el primer punto, el tema de informarnos, porque claro, no podemos luchar contra lo que no conocemos. Entonces la primera aportación de información ya la estamos haciendo, pero nosotros tenemos que ir un paso más allá, el paso fundamental, como hijos de Dios, como creyentes, como personas que sabemos en quién hemos creído y que nuestro Dios es todopoderoso y que su palabra es verdadera al 100% desde la primera letra hasta la última. Ahí tenemos que ir nosotros, como en cualquier situación de nuestra vida. Y ante esta situación, yo primero, ¿qué pienso? ¿A qué palabra recurro? Pues me acuerdo de ese versículo que dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo creo aunque en el primer momento me cueste mucho, porque piensas tú, ¿cómo puede ser que lo que le han hecho a mi hija esto pueda ser algo que al final redunde para bien? Pero tengo más palabra de Dios para recurrir. Tengo esa palabra que me dice que me tiene que bastar su gracia y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que a pesar de lo abrumados que podamos estar por el peso del pecado, nuestro o el ajeno, o el que nosotros recibimos como perjuicio, podemos esperar que Dios va a hacer algo mucho mayor, que su obra restauradora es algo mucho mayor y que el final de todo eso va a ser algo glorioso, algo increíble, algo que va a darnos una experiencia que no tendríamos tal vez si no hubiéramos pasado por ese camino de Calvario. Y ya que estamos en estos días celebrando, ¿no?, Semana Santa y recordando todo este periodo, pues es que eso no pasó una vez solo, pasó una vez con Jesús, pero en nuestra vida hay esos periodos, ¿no?, de Calvario, de camino a la cruz, de experimentar que tenemos que morir a todo, que tenemos que renunciar incluso a controlar todo esto, pero porque podemos poner la confianza en que nuestro Dios, nuestro Padre, ama a nuestros hijos mucho más que nosotros y tiene todo el poder para guardarlos en medio de esto. Y más palabra. Una vez yo estoy creyendo todo esto, ¿qué tengo que hacer? Pues orar más por mis hijos, dedicarme más a ellos, cubrirlos en todos los sentidos, vivir una vida en mi casa que nutra sus vidas de tal forma que ellos puedan enfrentarse a eso, porque tarde o temprano va a ocurrir. Y si somos un poquito objetivos y no nos queremos agarrar al papel de víctimas de lo que, en este tiempo, qué mal estamos, lo que nos ha tocado vivir, podemos retroceder un poco y simplemente pensar en hace 2000 años. Ahora estos días están a poner películas, ¿no?, de los romanos, del tiempo de Jesús. Es que no era horrible que pudieran venir y cogerte a tus hijos y hacerles cualquier cosa y llevarlos al circo. Pues, ¿y cómo afrontaron esos cristianos esta situación? Alabando a Dios, creyendo en Él. Entonces, por eso, Luis, quería que hubiera una continuación, ¿no? Quería transmitir a todos nuestros oyentes que tenemos que estar informados, tenemos que saber lo que está pasando, tenemos que actuar legalmente y con todas las armas que tengamos, pero sobre todo que aprovechemos las circunstancias del tiempo que vivimos
para nosotros ser más auténticos, ser más honestos, ser más dedicados al Señor, y si somos dedicados al Señor, lo somos a los prójimos, a los más prójimos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los miembros de la Iglesia y a los que vamos a tratar día tras día en nuestros trabajos y todas aquellas personas que tenemos cerca. Solo así podemos vivir la vida, solo así podemos estar en medio de toda esta situación y ser libres de la depresión, de la ansiedad, porque no se trata de ver estas cosas para estar ansiosos o para deprimirnos o para sentirnos ya, esto ya es el fin y ¿qué vamos a hacer? No, yo creo sinceramente, como en tantas situaciones, que cuando vamos a la palabra de Dios, todo lo que nos indica su palabra es que Él hará algo mayor. Él es el que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, Él es el vencedor. Y nosotros podemos ir de victoria en victoria. Pero para ir en victoria tiene que haber lucha. Sin guerras no hay victorias, ¿no? Entonces, estas son las luchas que nos ha tocado vivir. Vivámoslas conscientemente, vivámoslas dependiendo del Señor, de su Espíritu Santo, obrando en nosotros, y vivámoslas con gozo, sabiendo que todo va a ser para bien. Ese es el mensaje que quería dejar a nuestros oyentes en este día, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, no es catastrófico, no es para deprimirse. El mensaje del Evangelio es de vida abundante. Pues Carmen, muchas gracias, porque la verdad que hemos de recordarnos a nosotros mismos y recordar a todos que realmente la palabra de Dios es una palabra de esperanza y de victoria. Entonces, y en medio del tiempo en que vivimos tan confuso y tan enredado por todas partes, pues tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Y algo muy importante que tú también has comentado, ¿no? Que lo que tenemos que cuidar y guardar a nuestros hijos somos nosotros. Claro. Y es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, y no dejar esa gran responsabilidad, que es un honor poder hacerlo, pues al colegio, porque el colegio no puede educar a nuestros hijos, y menos en un momento como este, donde el sistema educativo no va enfocado a eso precisamente, está mal enfocado en muchas rupturas, y en España especialmente no hay acuerdo en los partidos políticos, es bastante desastroso. Y todo eso afecta a la formación de nuestros hijos, que les afecta en su educación. Así que gracias por compartirnos estas palabras de ánimo, sabiendo que a pesar de eso, los que creemos en el Señor Jesucristo, todas esas cosas nos ayudan a bien. Así es. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.